Una vez que hemos realizado el diseño de la vía a través del diseñador de trazado y tenemos creada la superficie de la vía, para lo cual hemos necesitado obviamente pues trazar unas curvas horizontales y trazar un perfil longitudinal, tenemos que empezar a elaborar la documentación del proyecto. De un lado necesitaremos la representación en planta del diseño de la carretera, para lo cual vamos a realizar inicialmente una desactivación de las curvas de nivel del terreno, porque precisaremos tener la idea del modelado del terreno una vez que se haya realizado la vía. Para esto vamos a desactivar los niveles correspondientes a las curvas de nivel antiguas y vamos a desactivar lo relativo al trazado de la vía al objeto de poder ver el modelado. Con lo cual nos quedaremos solamente con el trazado en planta de las curvas horizontales y con el perfil longitudinal. Bien, la primera parte entonces sería generar la superficie mixta constituida por la superficie del terreno y la superficie añadida que corresponde a la superficie de la vía. Esto se realizaría mediante una unión de la superficie del terreno y la superficie de la vía, para lo cual nos iríamos a superficie, editar superficie, y dentro de editar superficie elegir el menú que corresponde a fundir superficies. Tendríamos entonces de un lado la superficie original, que es la del terreno, la superficie de diseño, que es la superficie de la vía, y vamos a crear una superficie destino que denominaremos superficie de fusión, y le daríamos sencillamente a aplicar. Se realizaría entonces una superficie de fusión con la triangulación correspondiente, que no es ni la superficie del terreno ni la superficie de la vía, sino la superficie resultante de la unión de ambas. Sobre esta superficie lo que vamos a hacer, una vez que nos aparezca la superficie, es hacerla activa y preparar el plano del curvado correspondiente. Como vemos, acaba de aparecer la superficie de fusión con una triangulación de 111.000 triángulos. Cerraríamos entonces este formulario, haríamos activa la superficie de fusión y a continuación lo que vamos a realizar es el curvado. Iríamos a superficie, ver superficie, curvas de nivel. En la superficie curvas de nivel, en un tanteo previo hemos visto que para meter toda esta información precisaríamos trabajar a la escala 1:2500. Entonces nos iríamos a preferencias, elegiríamos la escala 1:2500, que cargaríamos, cerraríamos y simplemente daríamos a aplicar. En esta preferencia, cuando se ha realizado esta escala, lo que se ha ajustado es el tamaño del texto, básicamente el de los rótulos, en los que, como se puede observar, la altura es 3,75 metros. ¿De dónde viene este valor? Este valor viene de que si trabajamos a escala 1:2500, la escala correspondería entonces a que 1 milímetro en el dibujo corresponde a 2500 milímetros en la realidad, es decir, 2,5 metros. En consecuencia, si queremos una altura de rotulación que tenga 1,5 milímetros, sería el resultado de multiplicar 1,5 por los 2,5 metros, que nos daría los 3,75 metros de altura que debe tener el rótulo. El resto corresponden a simbología de color de líneas maestras, de color de líneas secundarias, y bastaría con darle a aplicar
y entonces se nos debe crear el nivel de curvas de nivel, y esta sería la información, lo que estamos observando aquí, que correspondería en parte al plano de planta. Como vemos en este modelado, ya las curvas secundarias nos están indicando cómo va la carretera a través de estas curvas que estamos observando. Bien, si queremos visualizar esto, el problema que tendremos es que solamente con las curvas horizontales pues nos va a dar poca información, y entonces quizás necesitaríamos activar algunas capas, como correspondería a la zona de desmonte, a la zona de terraplén y a la frontera exterior, que nos daría la zona de desbroce. De esta manera, si elegimos un sistema de visualización uniforme con sombras, estaríamos viendo la carretera con su zona de desmonte, su zona de terraplén. Podríamos añadir el asfalto y estaríamos viendo entonces la planta de la carretera. Vamos a la jaula alámbrica. Esto sería la planta de la carretera, y entonces lo que vamos a realizar para poder crear la documentación sería irnos a crear un modelo de hoja nuevo que va a estar en 1 a 1. Sobre este modelo de hoja vamos a crear en la referencia, vincularemos primero el formato, concretamente el A1, herramientas vincular. Si elegimos la visualización superior de vista estándar, nos permite introducir los formatos de forma dinámica, la línea de punto que estamos observando. A continuación, ¿qué tendríamos que realizar? Pues tendríamos que irnos al archivo por defecto, y en este caso vamos a crear un zoom de pantalla que nos recoja todo aquello que queremos visualizar en el documento que se pretende imprimir. Queremos ver esta información, por lo tanto vamos a crear una vista guardada. Aquí están hechos previamente, vamos a eliminarlo para ver cómo se realiza. Daríamos a crear vista guardada. Esta vista guardada la vamos a llamar, por ejemplo, planta, y nos bastaría con hacer un clic en la pantalla y nos aparecería la planta como vista guardada. Cerraríamos el formulario de vistas guardadas, nos iríamos al modelo que hemos creado, que corresponde a la planta, y aquí entonces en referencia vincularíamos la vista guardada que acabamos de generar. Elegimos el archivo donde se encuentra la vista guardada, que concretamente es este. Buscaríamos dentro de las vistas guardadas la planta. Como dije anteriormente, hemos tanteado que la escala sería la 2500. Daríamos a aceptar e introducimos en el formato la vista guardada correspondiente. Bien, lo mismo que hemos realizado para la planta, que ya tenemos elaborada esta documentación, tenemos que realizarlo para el perfil longitudinal y tenemos que realizarlo para un conjunto de perfiles transversales. En consecuencia, nos volveremos al modelo por defecto
que es el modelo de diseño, y vamos a elaborar la siguiente documentación. La siguiente documentación será la relativa al perfil transversal. De perfil transversal perfil longitudinal. Tenemos que activar el nivel por defecto, porque en este nivel por defecto está el terreno. Y si vamos a elaborar el perfil, lo primero que tenemos que elaborar la guitarra correspondiente a este perfil. Este perfil previamente se ha introducido a escala 1:3000. En consecuencia, la guitarra tendrá que estar también a escala 1:3000. Nos iríamos a evaluación, perfil longitudinal, anotar perfil longitudinal. Como observamos, se nos marca el perfil longitudinal correspondiente que se va a anotar. En preferencias tendremos que elegir la guitarra a escala 1:3000. Un doble clic sobre la preferencia, cerraríamos la preferencia. Elegida la preferencia de escala, nos bastaría darle a aplicar para que se generara la correspondiente raqueta. Será generada la correspondiente raqueta y, al igual que hicimos con la planta, vamos a realizar un zoom para ver qué es lo que deseamos almacenar en la correspondiente imagen. Bien, en este caso vamos a crear una vista guardada de esta información. Denominaríamos la vista guardada como perfil longitudinal. Nos bastaría después de haberla denominado en este formulario, con hacer un clic en pantalla. Como podemos observar, dentro de vistas guardadas tenemos el perfil longitudinal, tenemos la planta. Nos iríamos a crear un nuevo modelo, en este caso el modelo antiguo vamos a denominarlo planta, y vamos a crear un modelo nuevo que va a ser para los perfiles. Elegimos un ISO A1 porque vamos a trabajar con el perfil en un formato alargado que va a ser un A31. Un A31 tiene la dimensión menor de un A3 y la mayor de un A1. Le damos a aceptar. Se nos crea la imagen correspondiente. Ajustaríamos vista. Y previamente en la referencia vamos a introducir el formato A31. Que vamos a introducir dinámicamente a través de la vista superior. A la escala 1:1, aceptaríamos, introduciríamos, y una vez que tengamos el formato A31 como referencia, vincularíamos la información relativa a la vista guardada que corresponde al archivo de trabajo anterior. Buscaríamos en la vista guardada lo que es el perfil longitudinal. La escala es 1:3000. Daríamos a aceptar e introduciríamos esta información. Ya tendríamos entonces
el segundo documento que corresponde a la información de esta vía, que sería el perfil longitudinal con la correspondiente guitarra de información que nos da los estados de alineaciones, las cotas rojas, etc. Bien, podemos observar que en este caso no han aparecido las cotas rojas en el perfil longitudinal. ¿A qué es debido? Pues a que la superficie que estaba activa era la superficie de fusión, tenía que ser la superficie del terreno. Entonces tenemos que volver al modelo por defecto. Vemos que no han salido las cotas rojas porque estábamos con el modelo de fusión. Entonces tenemos que hacer activa la superficie del terreno. Tendríamos que eliminar esta raqueta. Teníamos evaluación, perfil longitudinal, anotar perfil longitudinal. La preferencia sería la 13000, en la que está activa. Vamos a aplicar y ahora sí podemos comprobar cuando cerramos que aquí sí tenemos las cotas rojas y los estados de la alineación. Es un error bastante frecuente que se produce porque hemos estado gestionando por un lado pues de forma previa lo que es la información para la planta que empleamos el archivo de fusión. Lógicamente, para saber las cotas rojas se tiene que trabajar con la superficie del terreno y la superficie de la vía. Observaremos cuando nos vayamos ahora al perfil longitudinal que ya, como es un archivo de referencia, nos aparecen las cotas rojas de desmonte y de terraplén en la información que precisamos. Bien, nos queda por trabajar la información relativa a los perfiles transversales. Lo primero que vamos a hacer es crear los perfiles transversales. Para crear los perfiles transversales nos iríamos a evaluación, perfil transversal, elegiríamos perfiles transversales, nos aparecerá un formulario. En este formulario el nombre del conjunto y la alineación de la vía. Para los perfiles transversales necesitamos no la superficie de fusión, superficie de terreno y superficie de la vía. Aquí sería preciso saber el desplazamiento izquierda y derecha para la sección respecto al eje de la vía. Vamos a poner 25 metros. Y en preferencias, en este caso, vamos a elegir la escala 1:1000. Cargaríamos y cerraríamos. Aquí en diseño, en la parte de diseño en borde de hoja, se ve que está personalizado el ancho y la altura personalizada. Esto es para poder trabajar siempre con un tamaño de hoja en los que se distribuyen los distintos perfiles transversales. En consecuencia, esto es por una costumbre que según el gabinete que esté diseñando, pues va a elegir trabajar, por ejemplo, con formatos alargados tipo A30, es decir, dimensión menor de la 3, dimensión mayor de la 0. Serían formatos alargados. Hecho eso, daríamos a aplicar, daríamos un punto en pantalla para colocar los perfiles y vamos a ver que nos aparecerán estos perfiles dentro de un marco blanco. Ese marco blanco es el marco que hemos elegido, ese tamaño de altura 300 y longitud 1000 para poder ajustarlo dentro de un A0. Una vez que aparezcan los perfiles transversales, el proceso va a ser similar a lo que hemos visto en los dos casos anteriores de elaborar la documentación, es decir, vamos a crear un modelo. En este caso, si vamos a trabajar con A3 ceros, tendríamos que coger un modelo tamaño A0 en el cual podríamos introducir un par de hojas que fuesen del formato alargado A30. Cerramos el formulario
Vemos entonces, estos serían los conjuntos de hojas de los perfiles, y entonces para poder elaborar esta información, ¿qué tendríamos que hacer? Pues igual que hemos realizado antes, un zoom, que aparezca el perfil solamente que nos interesa. Podríamos centrarlo en la pantalla e incluso hacer un zoom de mayor proximidad. Y una vez que tengamos esta hoja, lo que haremos es, igual que antes, crear una vista guardada. Vamos a llamarla, por ejemplo, vista guardada. Creamos una vista que vamos a denominar, por ejemplo, transversal 1. Hacemos un clic en la pantalla, nos guarda esta información, y una vez creado el primer perfil transversal, podemos con la vista panorámica desplazarnos y mover a la siguiente hoja. Una vez que nos aparezca en la pantalla, crearíamos otra vista guardada que denominaríamos transversal 2, por ejemplo. Damos un clic en pantalla, nos aparece la transversal 2, y así haríamos con el resto de las hojas que se han elaborado. Una vez realizado esto, crearíamos el modelo correspondiente, que como vamos a trabajar con formato alargado, en este caso va a ser el ISO A0. Aceptaríamos. En este ISO A0 vamos a insertar la referencia de la 3.0, que tenemos que meter a escala. Los formatos siempre van a escala 1:1, es el tamaño natural. Elegiríamos la vista estándar para meterlo dinámicamente superior. Nos aparece el formato alargado. Como vamos a introducir dos hojas de perfiles transversales, no sería preciso crear un nuevo formato de inserción, sino sencillamente esta referencia, seleccionarla y copiarla. La copiaríamos y a continuación lo que tenemos que meter es la información de los perfiles. En consecuencia nos iríamos a herramientas, vincular, elegir el archivo de trabajo, la correspondiente vista guardada, que son transversal 1. En este caso estamos trabajando a escala 1:1000, que es lo que afecta al tamaño no de la hoja que se va a insertar, porque el tamaño de la hoja se configuró previamente, sino al tamaño relativo a la escala de los perfiles correspondientes. Vamos a insertar y tendremos que esta hoja situarla un poco, moviendo el correspondiente perfil transversal. Se movería hasta que se ajuste dentro del formato de forma adecuada. Bien, como observamos, nos aparece el marco de la hoja. Entonces tendríamos que irnos a activar este nivel, y una vez que esté activo este nivel, eliminar el nivel donde está la información del marco, que es el nivel 1. Una vez que está eliminado, desactivaríamos y ya tendríamos la información correspondiente de la primera hoja de perfiles transversales. Lo mismo lo realizaríamos con la siguiente hoja. Luego lo que haríamos es vincular la vista guardada nueva, que tiene que ser relativa, a este archivo, herramienta vincular, elegiríamos el archivo de trabajo. En el archivo de trabajo elegiríamos el perfil transversal 2,
aceptaríamos e insertaríamos. Al igual que antes, tendríamos que moverlo y quitar el borde. Entonces haríamos este perfil, que es atravesar 2, moveríamos, una vez que esté situado adecuadamente dentro del formato, haríamos este nivel activo al objeto de poder quitar la información relativa al nivel 1, que es donde se guarda el borde de la hoja. Desactivaríamos el nivel, que lo activamos para gestionar los niveles, y ya tenemos la información relativa a los perfiles transversales, que formaría parte de las distintas documentaciones que corresponden al proyecto de la guía.